Nuestro equipo está conformado por Aileen Shadani, Janely Marlene, Jennifer Betsaida y Daphne Natalie. En esta presentación hablaremos sobre el caso Torres del Valle. Analizaremos el desarrollo de la investigación del caso denominado Torres del Valle, desde la denuncia inicial hasta la integración de la carpeta de investigación. Explicaremos cómo se procesó el lugar de intervención, cómo se aplicó la cadena de custodia a los diferentes indicios, cuáles fueron las técnicas de investigación solicitadas y cuál es su justificación jurídica. Finalmente, analizaremos la importancia de proteger los derechos humanos de las víctimas y de los testigos durante todas las etapas de la investigación. El caso comienza con la comercialización de aproximadamente 150 departamentos del fraccionamiento Torres del Valle. La empresa Desarrollos Urbanos del Sur SADCB, dirigida por Renata Stiltering, realizó la venta de los departamentos sin contar con los permisos de construcción correspondientes. Los compradores, principalmente familias jóvenes, entregaron parte de sus ahorros como enganche sin conocer la situación irregular del proyecto. La denuncia fue presentada por Minerva Yellowstone, después de descubrir que el departamento adquirido para su familia no contaba con los servicios básicos que le habían sido prometidos. A partir de esta denuncia se inició la investigación ministerial y posteriormente se identificaron al menos 20 víctimas, documentos presuntamente falsificados y movimientos financieros sospechosos. La investigación se desarrolla de manera progresiva. Primero se presenta la denuncia por parte de Minerva Yellowstone, lo que permite iniciar la investigación y reunir los primeros datos relacionados con el fraude inmobiliario. Posteriormente, el Ministerio Público dirige los actos de investigación para conocer cómo se realizaron las ventas, identificar a las posibles víctimas y determinar qué personas participaron. Conforme avanza la investigación, se obtienen elementos que justifican la realización de otras diligencias, entre ellas el cateo autorizado. Durante esa diligencia se localizan diversos indicios que posteriormente deben ser procesados, asegurados y registrados mediante la cadena de custodia. Finalmente, los indicios son enviados a las áreas especializadas para realizar los análisis periciales correspondientes e incorporar los resultados a la carpeta de investigación. Durante el cateo autorizado se realizó el procesamiento del lugar de intervención. De acuerdo con el acta elaborada, las principales áreas intervenidas fueron el área administrativa y el departamento de muestra del fraccionamiento. Antes de iniciar la búsqueda, se identificaron riesgos importantes, como el acceso de personas ajenas a la investigación y la posible alteración, contaminación o pérdida de documentos. Por esa razón se realizó un acordonamiento, se estableció una ruta controlada de entrada y salida y se restringió el acceso al personal autorizado. Posteriormente se realizó una búsqueda sistemática para identificar, documentar, recolectar y embalar cada uno de los indicios localizados. Durante el procesamiento se localizaron distintos tipos de evidencia. En primer lugar, se encontraron contratos relacionados con la compraventa de los departamentos y que presentaban indicios de posible falsificación. También se localizaron planos que debían ser analizados para determinar su relación con el proyecto y verificar si contaban con las autorizaciones correspondientes. Además, se encontraron estados de cuenta y documentos relacionados con transferencias bancarias sospechosas, relevantes para determinar el origen destino y posible ruta del dinero entregado por los compradores. Finalmente, se aseguraron documentos de identidad cuya autenticidad debía ser determinada mediante un análisis especializado. La cadena de custodia es fundamental para conservar la identidad y las condiciones de los indicios durante todo el proceso de investigación. En este caso, cada elemento debía ser identificado y documentado desde el momento de su localización. Después, debía ser recolectado y embalado de manera individual, evitando su contaminación, alteración, sustitución o pérdida. Posteriormente se realizaba su rotulado y registro para permitir su individualización y seguimiento durante el traslado. De esta manera se puede conocer qué indicio fue localizado, quién lo recolectó, cómo fue embalado, dónde fue resguardado y cuál fue su destino final. La finalidad es prevenir la integridad del elemento material y permitir que posteriormente pueda ser analizado y valorado dentro del procesamiento. Si bien la aplicación de cadena de custodia debe adaptarse a la naturaleza de cada evidencia, en los documentos físicos como contratos y documentación de identidad se debe reducir la manipulación innecesaria para evitar modificaciones o daños.
Por eso se utilizaron medidas de preservación y embalaje individual. En los contratos encontrados, por ejemplo, el embalaje individual que permite mantener separada la documentación y conservar sus características físicas para un posible análisis documental grafoscópico. En la evidencia digital, el objetivo principal es evitar que la información sea modificada, eliminada o alterada antes de su análisis especializado. En los documentos de cuenta y documentos financieros, además de preservar el documento, resulta fundamental mantener la información que permitirá posteriormente reconstruir los movimientos de dinero. Por lo tanto, aunque todos los indicios deben de ser identificados y registrados, las medidas específicas dependen de las características de cada tipo de evidencia. Después del aseguramiento de los indicios, la investigación requiere técnicas especializadas. La primera es el dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía para analizar técnicamente las firmas, sellos y documentos asegurados. La segunda es la contabilidad forense, cuyo objetivo es analizar los estados de cuenta, los flujos financieros y el destino del dinero entregado por los compradores. Finalmente, la informática forense permite obtener y analizar la información digital contenida en los equipos asegurados, como correos electrónicos, base de datos, archivos y comunicaciones relacionadas con la comercialización del proyecto. Bueno, la justificación jurídica. Cada técnica de investigación debe tener una finalidad concreta y una justificación jurídica, el cual en análisis grafoscópico y documentoscópico se solicita porque existen contratos, sellos y documentos cuya autenticidad debe ser determinada mediante conocimientos especializados. El peritaje contable es necesario para reconstruir el flujo del dinero y determinar qué ocurrió con los recursos obtenidos a través de los enganches entregados por los compradores. La informática forense se justifica porque una parte importante de la información relacionada con las ventas y la operación de la empresa puede encontrarse en equipos de cómputo, correos electrónicos, bases de datos y otros archivos digitales. En el documento elaborado por nuestro equipo, esas técnicas se fundamentan en los artículos señalados del Código Nacional de Procedimientos Penal que buscan aportar información técnica que pueden obtenerse mediante estas declaraciones, como el artículo 212, 229, 230, 272 y 27. En las entrevistas y desarrollos de nuevas líneas son fundamentales para la integración de la carpeta de esta investigación, ya que las víctimas pueden proporcionar la información sobre cómo conocieron el proyecto, quién les vendió los departamentos, cuánto dinero entregaron, a qué cuentas realizaron los pagos y qué documentos o comunicaciones conservan todavía. También, por otra parte, los dos empleados colaboradores pueden aportar información interna sobre el funcionamiento de esta empresa, elaboración de contratos, el manejo del dinero y la ubicación de evidencias físicas o digital. Las entrevistas no deben de considerarse como un acto aislado. Un ejemplo muy fácil: si un empleado señala que los contratos se elaboraban en una computadora específica, esa información puede generar nueva diligencia de investigación y posteriormente compararse con los contratos físicos asegurados. De esta manera, la información de una entrevista puede llevar a la localización de nueva evidencia y fortalecer la integración de la carpeta. Los derechos humanos de víctimas y testigos. En esta investigación no puede desarrollarse únicamente con el objetivo de obtener pruebas. También debe respetar los derechos humanos de las víctimas y de los testigos. En el caso de las víctimas, se debe garantizar un trato digno, el acceso a la información, la posibilidad de aportar pruebas y solicitar la protección cuando exista algún riesgo. Además, deben protegerse sus datos personales y su información financiera, especialmente porque pueden proporcionar contratos, comprobantes de pago, domicilios y datos familiares. En el caso de los empleados colaboradores, se debe evaluar si su participación puede generar riesgos o represalias. También es necesario evitar la revictimización, ya que esto significa, un ejemplo, que la obtención de información debe realizarse de forma organizada para evitar que las víctimas tengan que repetir innecesariamente los mismos hechos ante estas diferentes autoridades. Como conclusión, el caso Torres del Valle muestra que una investigación penal debe desarrollarse como un conjunto de actuaciones relacionadas entre sí,
La denuncia da inicio a la investigación, las entrevistas permiten obtener información y generar nuevas líneas de investigación, el cateo permite localizar indicios, la cadena de custodia busca preservar los elementos y los peritajes especializados permiten obtener conclusiones técnicas. Finalmente, todos estos datos, registros y resultados se incorporan a la carpeta de investigación. Sin embargo, la eficacia de la investigación no puede separarse del respeto a los derechos humanos. Las víctimas deben ser tratadas con dignidad y protegidas contra la revictimización. Los testigos deben contar con protección cuando exista un riesgo y las actuaciones del Ministerio Público deben realizarse con legalidad, objetividad y respeto al debido proceso. Por ello, la correcta integración de la carpeta de investigación depende no solamente de reunir la mayor cantidad de información, sino de que cada actuación sea legal, esté debidamente registrada y respete los derechos de todas las personas involucradas. Muchas gracias.